buenas tardes y bienvenidos al seminario del Grupo de Prevención Secundaria y Alto Riesgo Vascular de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Yo soy el doctor Agustín Blanco y tengo el placer de coordinar este grupo de trabajo junto con la doctora Estíbaliz Jarauta. Hola. Hola, Estíbaliz. Y vamos a presentar a dos ponentes que yo creo que son de excepción por su alto nivel científico y de todos conocidos en la Sociedad Española de Arteriosclerosis. La primera persona en hablar es la doctora Núria Amigó, que es licenciada en física, doctora en ingeniería biomédica y es investigadora del Instituto Pere Virgili y también profesora de la Universidad Sant Joan de Reus en Tarragona y CEO de una empresa que es Biosfertes Lab, que tiene pues una prueba que utilizamos muchos lipidólogos clínicos que pedimos ayuda, que es la resonancia magnética nuclear de lipoproteínas, y nos va a hablar del papel del perfil avanzado de lipoproteínas y glicoproteínas por resonancia magnética nuclear en el riesgo vascular residual. Si te parece, Estíbaliz, presentas también a nuestra otra ponente y Sí, luego ya... buenas tardes. Yo tengo el placer de presentaros a Ana Cenarro Lagunas, muy conocida en nuestra sociedad. Ana, sabéis que es licenciada en Química en la Universidad de Zaragoza y especialista y doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Es una gran especialista en determinación de genéticas, de variantes genéticas relacionadas con la hipercolesterolemia, y es miembro del European Molecular Quality Network, que es una asociación que se dedica a asesorar y a calificar con calidad suficiente variaciones genéticas o variaciones moleculares asociadas con enfermedad. Y ella nos va a hablar hoy de las bases genéticas de la hipercolesterolemia familiar con implicaciones en el riesgo vascular de estos pacientes. Bueno, pues bienvenidas a las dos y muchísimas gracias. Así que, doctora Amigó, cuando quiera puede empezar su presentación. De acuerdo. Vale, espero que se ve bien. Bueno, primero de todo agradecer muchísimo vuestra invitación. Estoy emocionada de poder participar en estos webinars, además en un grupo de trabajo en el que normalmente no me he involucrado tanto, y entonces es un placer estar aquí y poder compartir lo que hacemos. Como ha comentado el doctor Blanco, pues voy a hablar del papel del perfil avanzado de las lipoproteínas y las glicoproteínas por resonancia magnética nuclear en el riesgo cardiovascular residual. Y me gustaría empezar con una pequeña reflexión que hace poco leí en un artículo de opinión en el European Heart Journal, en el que hablaban era una cita dentro del artículo que dice que sabemos que cualquier intervención a personas de edad media, mediana edad, en la que se reduzca un 30% más o menos el nivel de colesterol LDL, a los 5 años esto se va a traducir en una disminución de su riesgo de enfermedad cardiovascular, más o menos también de un 30%. El optimista mira este resultado y dice esto es un éxito, un triunfo del fármaco, ¿no? Y en cambio el pesimista mira el mismo resultado y quizá se pregunta ¿por qué no estamos preveniendo el otro 70%? Y un poco en esta línea va a lo que intenta cubrir el riesgo cardiovascular residual, de intentar saber por qué no podemos disminuir totalmente el riesgo o qué otros factores están condicionando el riesgo residual. Y como definición de riesgo residual cardiovascular, lo definimos como el riesgo de tener eventos que persiste a pesar de alcanzar los objetivos de tratamiento tanto para el colesterol LDL, la presión y la glucemia. Estos 3 factores. A partir de datos de más de 90.000 participantes de diferentes estudios clínicos randomizados, pudieron ver que más o menos una persona de cada 7 pacientes que tiene el colesterol LDL, la presión y la glucemia controladas, pues van a tener un accidente cardiovascular en el transcurso de los 5 años. Esto es más o menos un 15%. No es muy elevado, pero tampoco es despreciable, un 15% de riesgo a pesar de tener todos los factores controlados.
Y parte de los factores que explicarían por qué pues están revisados en una revisión muy interesante de gente de nuestra sociedad que se publicó hace poco en el European Journal of Internal Medicine. Los podemos encontrar en algunas causas de miscelánea, o sea, estilo de vida, polución, falta de ejercicio, etc. Pero hay algunas causas o factores moleculares que podemos cuantificar y que podemos modificar quizás y podemos evaluar. Uno de estos factores sería la concentración de partículas ricas en triglicéridos, las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que antes se utiliza el acrónimo TRL, y los remanentes de colesterol. Son mediadores principales en el riesgo residual cardiovascular. También la inflamación, que la inflamación activa o despierta la formación de la placa y la progresión de la placa. Y finalmente también identifican como un factor de riesgo importante la concentración de EPA, que es la única lipoproteína que transporta fosfolípidos oxidados. Y esto también ayuda o favorece una inflamación local en la arteria. Nosotros nos vamos a centrar, porque la resonancia magnética lo permite, en la caracterización de estos dos, de la parte de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y el colesterol remanente, y de la parte de la inflamación, que es en lo que he intentado centrar este webinar. La definición de riesgo residual, de hecho, se ha ido ampliando a lo largo de los últimos años. Hay una revisión también muy interesante del grupo de Ritke, en el que el primer firmante es Langer, en el que habla de Targeting Cardiovascular Inflammation, Next Steps in Clinical Translation. Y en este artículo se menciona el riesgo global, en el que está separado por diferentes causas. Hay el riesgo, yo no diría residual, pero en este artículo se describe así como residual asociado al colesterol, asociado a la inflamación, al riesgo residual trombótico, el riesgo residual asociado a los triglicéridos, y aquí también habría colesterol remanente, etcétera, transportado por partículas ricas en triglicéridos, el riesgo residual asociado a la lipoproteína A y el riesgo residual del diabético. Y nosotros inicialmente vamos a centrarnos en el riesgo residual asociado a los triglicéridos. Sin duda, el papel de los triglicéridos actualmente está evaluándose por el estudio del icosapentano de etilo, del EPA, que como los estudios enseñan, no hay una asociación clara entre la baja de triglicéridos y la reducción de riesgo, pero sin embargo hay otros estudios en los que se demuestra que según la concentración de triglicéridos, el número de territorios afectados o la aterosclerosis subclínica se asocia a la concentración de triglicéridos. De hecho, hay un estudio publicado en JACC hace 3 años, del estudio PESA, en el que se veía que a niveles normales de colesterol LDL considerado por debajo de 116 miligramos de cilitro para individuos de bajo riesgo, por debajo de 100 miligramos de cilitro en el caso de riesgo moderado, cuanto más triglicéridos había en la población, una presencia de placa mayor o más números de más territorios afectados se podían encontrar en la población, ¿no? Hay una asociación directa, clara, independiente de la concentración de colesterol LDL en el caso de la progresión aterosclerótica. Y una de las posibles explicaciones se describe muy bien en el artículo del European Health Journal de Ginsberg del 21, en el que habla de cómo una alteración de triglicéridos se asocia a alteraciones más profundas en otro tipo de lipoproteínas. En una situación de triglicéridos por debajo de 100 miligramos por litro, pues las partículas LDL nacerían en el hígado, en el intestino, y irían perdiendo sus triglicéridos y organizándose para transportar triglicéridos a tejido adiposo, músculo esquelético, etc. Y se convertirían en partículas LDL que se eliminarían del plasma a través del receptor LDL, ¿no? Sin embargo, cuando hay situaciones con una moderada hipertrigliceridemia, esto puede ser a partir de 100 miligramos de cilitro, o sea, niveles no necesariamente
altos, este pathway se satura de alguna manera y entonces hay una sobreproducción de partículas VLDL porque tenemos a disposición en el hígado más ácidos grasos, etcétera, que pueden generar, secretar nuevas partículas con masa, etcétera, en el hígado. Esto también hace que estas partículas no desaparezcan convirtiéndose en LDL, sino que permanezcan en el torrente sanguíneo como remanentes de VLDLs. Estos remanentes de VLDLs, a través de la acción de la proteína que transfiere triglicéridos y colesterol entre subclases de lipoproteínas, se van cargando de colesterol y van transfiriendo los triglicéridos que transportan a partículas LDL y HDL, modificando su forma, modificando su composición y su función. Además, la resistencia a la insulina se asocia a una reducción en la lipólisis y este proceso hace que haya más partículas LDL en circulación que son más pequeñas. Todos estos factores, tener más colesterol, no HDL, ya que ha habido esta transferencia entre HDLs y LDLs, las partículas LDLs, más partículas en circulación, más pequeñas, más ricas en triglicéridos y un porcentaje de colesterol más alto en las partículas remanentes, todo ello contribuye a la aparición del riesgo cardiovascular residual. Y gracias a una tecnología que es la resonancia magnética nuclear, que nos permite caracterizar lipoproteínas a través de la señal que generan los lípidos que transportan, podemos cuantificar parámetros del perfil de todas ellas. La resonancia magnética nuclear tiene una propiedad que, según el tamaño de las partículas que transportan los lípidos, la señal o la frecuencia de resonancia cambia un poco. Entonces es como las campanas resuenan a frecuencias distintas según el tamaño, pues los lípidos dentro de las lipoproteínas les ocurre lo mismo y resuenan a frecuencias ligeramente distintas según el tamaño. Esto nos confiere una oportunidad para cuantificar lipoproteínas de diferentes tamaños. Y no solo cuantificamos concentración de triglicéridos y colesterol que son transportados en cada lipoproteína, sino también el tamaño, la composición y el número de partículas, que todo ello puede explicarnos parte del riesgo residual clínico. De hecho, es una tecnología que es compatible con la práctica clínica porque es rápida, es reproducible, no requiere de ultracentrifugaciones, no requiere de mucha manipulación, parte de una muestra de suelo de plasma intacta. Se puede utilizar en un modo de muy alto rendimiento, se pueden analizar muchas muestras a la vez, o no a la vez, pero en el mismo día, y esto hace que pueda ser compatible con una utilización en un entorno clínico. En el mundo hay unas cuantas empresas que hacen resonancia magnética nuclear de lipoproteínas y en España pues estamos nosotros que ya empezamos a tener algunos hospitales que nos envían muestras para caracterizar algunas condiciones concretas de los pacientes. Los parámetros que incluyen este tipo de tecnologías pues, pueden incluir colesterol, lípidos tradicionales, colesterol total, LDL, colesterol HDL, triglicéridos, colesterol remanente, pero también estos parámetros avanzados que nos permitirían entender cómo es el circuito de triglicéridos y de alteraciones más composicionales, más estructurales, más de función del perfil lipoproteico. Sin embargo, la resonancia magnética nuclear no solo se puede utilizar para caracterizar lipoproteínas. De hecho, es una tecnología que podemos utilizar para medir otras propiedades de la muestra. Podemos saber la respuesta a moléculas que se mueven muy rápido, podemos tener una respuesta específica a lípidos que constituyen nuestra muestra y, de hecho, de una muestra de plasma podemos abordar otra parte de este riesgo residual que sería el riesgo residual inflamatorio. Hay dos estudios que de alguna manera cambiaron la concepción o el concepto que muchos de nosotros teníamos de la inflamación y que realmente demostraron una intervención que bajando marcadores inflamatorios o como consecuencia de un fármaco que bajaba marcadores inflamatorios se asociaba a una bajada en el número de eventos. Esto fue el primer estudio con el uso del anticuerpo monoclonal, el canakinumab, en el que se incluían más de 10.000 pacientes, en el que una bajada con el anticuerpo de un 30%, de un 15% más o menos de los parámetros, de un 30% de los parámetros inflamatorios, en este caso de la proteína autosensible, se asociaba a una bajada de incidencia de un 15% más o menos.
Había diferentes dosis, las dosis no se asociaron del todo a las bajadas, pero sí que abrió la puerta a pensar en que intervenciones en las que se baje los marcadores inflamatorios se pueden traducir en intervenciones que bajen eventos, ¿no? Y hay otro caso realmente relevante, que es el estudio de la colchicina, en el que realmente también con dos grupos muy grandes de pacientes, en el que uno estaba en el grupo de pacientes incluía más de 2.000 individuos y el de control o placebo 2.300 individuos, en los que también se vio que el uso del fármaco se asociaba a una bajada de riesgo de un 23%, gracias también a una proporción similar de la bajada en el marcador inflamatorio. Esto hizo que, dentro de todos los marcadores que tradicionalmente medimos con resonancia, pues también creemos que es interesante, o sabemos que es interesante, incluir la caracterización de las glicoproteínas, que son marcadores inflamatorios plasmáticos. Las glicoproteínas generan una señal en el espectro que es fácil de cuantificar y se asocian sobre todo con un proceso molecular que se activa a nivel hepático gracias a procesos inflamatorios tanto agudos como crónicos, en el que se añaden azúcares en las proteínas plasmáticas. Entonces, esta es un pathway de señalización que está favorecido, que está aumentado cuando hay procesos inflamatorios y que se produce a nivel hepático. Hay un incremento de glicosilación a nivel hepático y muchas proteínas se glicosilan y se segregan en circulación. Las podemos determinar en plasma. Estas proteínas secretadas responden a procesos inflamatorios tanto crónicos como agudos. Nosotros, sobre todo, hemos visto mucha asociación con estudios de inflamación de bajo grado, de universidad, etc. Responden a la activación de complemento, a quimotaxis, a la regulación y a la reparación tisular. Y esta glicosilación se puede utilizar para cuantificar la cantidad de proteína plasmática glicosilada que hay y sobre todo asociada a 5 glicoproteínas que su abundancia hace que la señal sea básicamente asociada a la concentración de 5 proteínas glicosiladas que aumentan su concentración en procesos inflamatorios sistémicos. Entonces nosotros hemos intentado hacer una revisión, o hace un par de años intentamos resumir qué había qué estudios habían, y podéis encontrarlo en un artículo en el Journal of Clinical Medicine en 2020, en el que podemos ver diferentes ensayos en los que se ha demostrado el aumento de las proteínas glicosiladas pues, en diferentes procesos que cursan con inflamación crónica o sistémica, en enfermedades metabólicas, en enfermedad cardiovascular, en infecciones concretas, sobre todo en artículos o en procesos de inflamación crónica, artritis reumatoide, lupus, psoriasis, incluso en algunas enfermedades vasculares poco frecuentes o incluso en el brazo. Y tenemos un artículo que es interesante publicado de glicosilación asociada a hipercolesterolemia familiar, en el que tenemos un conjunto de individuos, de más de 500 individuos con hipercolesterolemia familiar seguidos a lo largo de los años, y a 5 años podríamos discriminar la presencia de placa o un aumento en el IMT asociada a la presencia de una concentración mayor de las proteínas glicosiladas. Hay algunos estudios que ya han empezado a combinar la información tanto de las lipoproteínas como de las glicoproteínas, y hay uno que especialmente encuentro interesante porque el número de individuos es elevado. Hay más de 1.000 casos con infarto, hay unos 1.900 casos con infarto de miocardio, con ictus, e incluso hay unos 1.000 casos de
hemorragia intercerebral y que pudieron evaluar cómo cambiaba el perfil de lipoproteínas y de glicoproteínas asociadas a la presencia de la enfermedad, ¿no? Y en este caso podemos ver que en el gráfico de la izquierda, en el que se representa el odds ratio del grupo de casos en relación a los controles, pues que tienen más colesterol y más triglicéridos en las partículas VLDL, más colesterol y triglicéridos en las partículas de IDL, más colesterol y triglicéridos en las partículas de LDL. Es interesante ver que en el caso de las HDL esta relación no es igual, en el sentido de que más colesterol en las partículas HDL se asociaba a mayor riesgo y menos, lo podemos leer al revés, o más triglicéridos en las partículas HDL se asociaba a mayor riesgo. Y también pudieron incluir resultados con las glicoproteínas que podían determinar por resonancia magnética nuclear. En este estudio se utilizó la resonancia que ofrece el Nightingale, que es la empresa finlandesa. Intentando ya resumir un poco con la idea de que nosotros tenemos una tecnología o tenemos a disposición una tecnología de muy alto rendimiento, que es la resonancia magnética nuclear. Es competitiva, no es una tecnología cara, es cuantitativa, te permite medir hoy y compararlo con resultados dentro de unos años, es robusta, es escalable y que además con una muestra de sangre o de plasma, etcétera, puedes cuantificar muchos parámetros que se pueden asociar al riesgo cardiovascular residual en realidad. Aparte de los lípidos tradicionales, podemos cuantificar el colesterol remanente, podemos cuantificar la composición de las lipoproteínas, el tamaño, el número de partículas, marcadores inflamatorios y en el futuro también podremos incorporar, bueno, de hecho en estudios de investigación podemos hacerlo, pero aún no lo hemos introducido en la práctica clínica, marcadores metabolómicos o lipidómicos que te permite acceder la técnica desde la misma muestra, ¿no? Esto es lo que os quería comentar, es un trabajo con un muy buen grupo de amigos y de investigadores y de la mano del doctor Luis Massana, que ha sido un poco nuestro padre científico en este ámbito. Muchísimas gracias y espero poder resolver dudas si es que las hay. Muchas gracias, Nuria. Pues si os parece, damos paso a la doctora Cenarro y después comentamos y hacemos preguntas. Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. También en primer lugar quería empezar agradeciendo a los organizadores de este seminario su invitación a participar en el mismo. Bueno, como ya se ha comentado al principio, pues bueno, yo voy a hablar un poco de la importancia de las bases genéticas de la hipercolesterolemia familiar y la implicación en el riesgo cardiovascular de los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. Bueno, empezaríamos un poco pues, recordando qué es la hipercolesterolemia familiar. Bueno, lo sabemos todos. Es una enfermedad genética con una herencia autosómica dominante y que es la enfermedad genética más frecuente. Se ha estimado que la frecuencia puede ser entre cada 250, aunque nosotros en nuestra población española hemos calculado que es incluso un poquito menor. Uno cada 226 sujetos en España tendría hipercolesterolemia familiar heterocigota. Y como saben, pues bueno, pues se caracteriza por unas cifras muy elevadas de colesterol LDL, colesterol total. Y esto se traduce en unas características clínicas que son características como los entornos tendinosos, que son acumulaciones de colesterol en los tendones y sobre todo, y lo que es más preocupante de esta enfermedad es que tienen una enfermedad cardiovascular muy avanzada y muy precoz, sobre todo enfermedad coronaria prematura antes de los 50 años en mujeres y en varones en los 60. De manera que la primera complicación de esta enfermedad es la enfermedad coronaria prematura. Y bueno, pues saber o recordar que esta enfermedad está causada por mutaciones, principalmente en el gen del receptor LDL, que es el gen que se tiene de estudios asociado con esta enfermedad, pero que recientemente, pues bueno, también sabemos que mutaciones en estos genes, la POE3, y APOE, pues también contribuyen a este fenótipo.
Vale, como he comentado, la enfermedad cardiovascular de la hipertensión familiar es muy frecuente. Aquí veis una gráfica en la que es un estudio descriptivo de sujetos diagnosticados genéticamente en España. Como veis, la prevalencia de pacientes con enfermedad cardiovascular precoz es muy alta, especialmente en los varones en la década de los 50 años. Por ello, este es el principal problema clínico que tienen estos pacientes. En esta diapositiva, simplemente recordar un poco cuál es el mecanismo fisiológico que da lugar a esta enfermedad. Este sería el ciclo normal en el panel A, por el cual las proteínas LDL se retiran del plasma, ya sabéis, mediante el receptor LDL, se captan en el hepatocito y se degradan, y luego el receptor se recicla a la superficie. Pues bien, cuando hay una mutación, un defecto en el receptor del LDL, no es capaz de unir estas partículas LDL, por tanto se acumulan en el torrente sanguíneo. Esta es la causa más frecuente, como he dicho antes, pero también la existencia de mutaciones en el gen de ApoB, que es que codifica la proteína ApoB que va en las lipoproteínas LDL y que es el ligando por el que se une al receptor LDL. El hecho de que existen mutaciones también da lugar a una acumulación de lipoproteínas LDL en el plasma. Al final el fenotipo es el mismo. Y de igual manera, las mutaciones en esta proteína PCSK9, que es una proteína involucrada en el reciclado, bueno, más bien en la degradación del receptor del complejo receptor LDL para su degradación intracelular. Cuando estas partículas tienen, las PCSK9 tienen mutaciones de resonancia de función, lo que hacen es degradar más el receptor, por tanto no se recicla la superficie y por tanto tenemos menos número de residuos en la superficie y se acumulan. De manera que estos serían los tres mecanismos, pero al final tenemos el fenotipo final de hipercolesterolemia. Entonces, como he dicho, la identificación de mutaciones en estos tres genes, receptor LDL con PCSK9, nos daría un diagnóstico seguro y fiable de hipercolesterolemia familiar. Pero recordar que es importante que esta identificación de mutaciones son mutaciones patogénicas o posiblemente patogénicas. De acuerdo, no todas las mutaciones, variantes que encontramos en estos genes van a dar lugar a enfermedad. Sabemos que hay variaciones benignas que no afectan a la funcionalidad y que hay algunas también que pues, no se sabe seguro si tomamos de cierto. De manera que la única manera para diagnosticar de forma segura es tener una mutación patogénica, posiblemente patogénica, en alguno de estos tres genes. Y esto pues, nos confirmaría el diagnóstico de HF, de tener diagnóstico genético, porque bueno, saben que tiene una serie de ventajas como la detección de familiares por tasa de screening, el diagnóstico precoz y el consejo genético. Estas variantes patogénicas o posiblemente patogénicas serían en el receptor de LDL, pues, sobre todo las variantes de pérdida de función producidas por un codón de parada que dan lugar a velos nulos, por lo tanto no se sintetiza la proteína, las deleciones que producen un cambio de pauta de lectura, que al final también dan lugar a una mutación truncada, una proteína truncada, y las mutaciones de splicing que dan lugar a grandes deleciones, grandes intrones, etc. Estas están claras que son patogénicas, y luego en el caso de las variantes missense, o sea, cambios de aminoácido, pues aquí tenemos que saber si existen estudios funcionales que nos demuestren que la proteína pierde la funcionalidad, o bien mediante algoritmos por software informáticos pues nos dan predicciones de patogenicidad. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que únicamente las patogénicas y posiblemente patogénicas las tenemos que considerar causales de enfermedad. Y luego quería comentar también este caso, que es el caso de la existencia de una mutación en el gen de ApoE, que es la deleción de la leucina 167 en este gen, que también se ha demostrado que causa hipercolesterolemia autosubdominante como un fenotipo indistinguible de la hipercolesterolemia familiar. No todas las mutaciones en ApoE producen este fenotipo, pero esta en concreto sí. Lo hemos demostrado en nuestro grupo y hay también algún grupo francés también ha encontrado esta misma asociación. Y bueno, pues recordar que esta variante, al menos en nuestra población, tiene una frecuencia nada despreciable, porque lo hemos encontrado en el 3,1% de los sujetos con un fenotipo de ADH
en los que no habíamos descartado la presencia de mutaciones en los 3 genes cardíacos clásicos. De manera que al menos en nuestro medio pues deberíamos tener en cuenta esta mutación como asociada al fenotipo de hipercolesterolemia. Bien, y por otro lado, no debemos olvidar tampoco la situación de las hipercolesterolemías policéricas. En este caso, a diferencia de las monogénicas que hemos comentado anteriormente, estas hipercolesterolemías están producidas por acumulación de pequeñas variaciones genéticas en genes que se han asociado con colesterol LDL, colesterol GWAS, de manera que estas variaciones, estos SNVs de manera individual, pues no contribuyen a grandes variaciones en las cifras de colesterol LDL, pero la suma de todos ellos sí que puede tener un efecto importante en el fenotipo final. Existen distintos scores genéticos asociados con hipercolesterolemia. Aquí les presento uno de ellos. Es el primero que se publicó por el grupo de Humphries en el año 2013. Pero bueno, se han descrito otros diferentes. Pero en el fondo, de lo que se trata es de saber si pequeñas variaciones en genes relacionados con el metabolismo de las LDL puede estar influyendo en el fenotipo final. En este caso, por ejemplo, pues los sujetos que tenían el score poligénico por encima de 1.16, que era el percentil 10, bueno, pues se considera que tienen hipercolesterolemia poligénica. Y como ven en esta diapositiva, pues los sujetos con hipercolesterolemia poligénica tienen un fenotipo muy similar a FH. Como ven aquí en la gráfica de la derecha, los sujetos que están en los percentiles más altos, el decil 10, tienen unas cifras de colesterol LDL similares a los sujetos con hipercolesterolemia familiar monogénica. En esta figura se calcula se estima la contribución poligénica que existiría en la hipercolesterolemia clínica con mutación negativa, es decir, cómo afecta la contribución poligénica a los sujetos que tienen un fenotipo clínico de FH, pero no tienen mutación en los genes candidatos. Entonces aquí están representados en amarillo, están clasificados los sujetos en función de las Dutch Lipid Clinic Network. Como en amarillo están los clasificados como probable o definitivos, en azul los de progreso posibles por este score, ¿no? de las guías holandesas. Entonces, como pueden ver, los sujetos en amarillo, con unas puntuaciones más altas de probables definitivos, tienen un score genético más alto que los individuos que tienen scores más bajos por las guías holandesas. Y esto se puede ver también aquí en el panel B. Vemos que los sujetos que tienen los percentiles más altos de score poligénico tienen una ratio mayor de tener una FH clínica. Pues bien, la importancia de conocer la base genética en la hipercolesterolemia familiar en cuanto al pronóstico, pues es importante porque nos ayuda a predecir la gravedad y la hiperglucemia y nos ayuda también a estratificar el riesgo cardiovascular. En esta diapositiva se ve muy claro la influencia del tipo de mutación en las cifras de colesterol LDL. Aquí en la gráfica de la izquierda pueden ver las cifras de colesterol LDL en sujetos heterocigotos y homocigotos en función del tipo de alelo, si es un alelo defectuoso o negativo. Y en el caso de homocigotos, que como ven, dentro de los homocigotos también hay una gran variabilidad. La diferencia entre ser homocigoto con alelos defectuosos, que son alelos que todavía retienen una cierta actividad, o alelos negativos, alelos nulos, que no tienen nada de actividad, como ven, las cifras de colesterol LDL son mucho más elevadas. Lo mismo en el caso de sujetos homocigotos, también existe gran variabilidad según si los sujetos son heterocigotos, heterocigotos compuestos y homocigotos verdaderos, y el tipo de variante, bien sea defectuosa o negativa. Igualmente, en esta otra gráfica podemos ver las cifras máximas de colesterol LDL que tienen
los sujetos FH en función del tipo de mutación. Como ven, hay una gran variabilidad entre tener mutaciones en el receptor LDL, de pérdida de función o de cambio de aminoácido, mutaciones o variaciones en el promotor, variaciones en ApoB20, Z9, respecto a los portadores. Como ven, el conocer la mutación pues, nos ayuda un poco a predecir la gravedad de la hiperlipemia. Bueno, esta diapositiva es un poco para recordar que el riesgo aterosclerótico que tienen los sujetos con hipercolesterolemia familiar viene dado por el colesterol LDL acumulado que tienen desde el nacimiento, ya que los sujetos que tienen una base genética, que nacen con una mutación, pues tienen cifras de colesterol LDL elevadas desde el nacimiento. Aquí pueden ver la diferencia entre el paciente 1 y el paciente 2, que si se determina el colesterol LDL en la edad adulta, ambos pueden tener la misma cifra, desde 140, pero vean que el paciente 1, que es un sujeto con mutación, ha tenido estas cifras desde el inicio, desde el nacimiento, con lo cual la acumulación de LDL a lo largo de su vida es muy superior al del paciente 2, que no tiene una mutación genética y que simplemente ha tenido estas cifras en los últimos años de su vida. Por ello es importante conocer si un paciente tiene mutación o no, si tiene una base genética o no, para poder conocer este riesgo aterosclerótico debido al LDL acumulado a lo largo de la vida. Aquí esta es otra gráfica en la que se puede ver claramente la estimación de la exposición al colesterol LDL a lo largo de la vida, en rojo sujetos FH monogénicos y en azul en portadores. Vean la diferencia. Y también, esta es la misma gráfica, pero en rosa están los sujetos con FH monogénica y aquí están los distintos sujetos ordenados por score poligénico. Del naranja al azul es el score poligénico creciente, y ven cómo los sujetos, a medida que tienen un score poligénico más elevado, tienen también unas curvas más cercanas, más parecidas a las de FH monogénica, porque también están teniendo una exposición acumulada a lo largo de la vida pues, más alta desde el nacimiento. Y esto es importante porque vean en esta gráfica a igualdad de colesterol LDL, de las X, los sujetos que tienen mutación en FH, en la pista del ácido oscuro, tienen una enfermedad coronaria, un riesgo de enfermedad coronaria mucho mayor que los sujetos claro, que no tienen enfermedad FH. Vean la diferencia, que es importante a igualdad de cifras de colesterol LDL. Por tanto, estos sujetos que tienen esta exposición acumulada desde el nacimiento, cifras muy elevadas de colesterol LDL, tienen este riesgo muy aumentado de enfermedad coronaria y por tanto es importante conocer de manera precoz para poder iniciar el tratamiento de manera precoz. Bien, otro ejemplo este es un estudio en el que se vio el riesgo de tener infarto agudo de miocardio en sujetos en función del tipo de mutación. Vean cómo los sujetos que tienen mutaciones de cambio de aminoácido, de lesiones en pauta, tienen un riesgo relativo de en torno a 7, pero otras mutaciones más graves, como las mutaciones de splicing o del LDL, este riesgo relativo de tener infarto aumenta mucho y incluso 16 en los casos de LDL. Y de igual manera, los sujetos que tienen alelos nulos, aquí en esta gráfica en rojo, tienen un mayor grosor íntima media carotidio y un mayor número de placas que los sujetos que tienen una mutación de alelo defectuoso. Y también en este estudio se vio que los sujetos que tienen una mutación, una FH con mutación positiva, respecto a los que tienen una mutación, o sea, una detección poligénica o indeterminada, pues tienen un mayor score de cáncer coronario, aquí representado en rojo. De la misma manera, se puede demostrar en estas gráficas de supervivencia, curvas de supervivencia libre de evento cardiovascular, según el genotipo.
La curva en rojo se refiere a sujetos sociales con mutación positiva frente a sujetos con microsoma poligénica o determinada. Pero ven, esos sujetos que tienen una mutación positiva también una menor supervivencia libre de evento. Luego hay que tener en cuenta también que la HF monogénica también existe una contribución poligénica, es decir, o sea, que también puede existir un sujeto que tiene una mutación monogénica y además un score poligénico alto, o sea, son situaciones, cosas aditivas que van sumando riesgo. Aquí en azul oscuro, esta gráfica en azul oscuro representa sujetos, son todos ellos son sujetos FH positivos, que tienen mutación monogénica, y están separados por los en azul oscuro, los que tienen cifras más elevadas del colesterol L, por encima de 5.000 milimoles, y en azul claro los que tienen cifras por debajo de 5.000 milimoles. Como ven, los sujetos con cifras más altas, esta curva está desplazada hacia la derecha, porque tienen scores poligénicos más altos, es decir, se suman la mutación monogénica más el score poligénico y nos da un fenotipo de cifras de colesterol L más elevadas. Aquí también están separados por el percentil del score poligénico por encima del percentil 50 y por debajo, y los oscuros pues ven que tienen unas cifras de colesterol L más elevadas y también más riesgo de enfermedad coronaria. Bien, en cuanto a las implicaciones terapéuticas, ¿por qué es importante conocer la base genética de la heterosexualidad familiar? Bueno, porque en algunos casos nos permite recomendar tratamientos específicos para los sujetos que tienen un diagnóstico genético y también mejorar el cumplimiento terapéutico por parte del paciente. En esta diapositiva se representa la importancia del diagnóstico precoz en el inicio precoz del tratamiento. Aquí marcásemos esta curva umbral a partir de la cual empiezan las primeras manifestaciones de enfermedad cardiovascular. La línea azul sería un sujeto de heterocigoto FH, en el que realizamos el diagnóstico. Si hacemos un diagnóstico genético, un diagnóstico a de los 20 años, si no le ponemos tratamiento, aquí en la línea azul, pues en la década de los 40 empezaría a tener sus primeras enfermedades de manifestación cardiovascular. Sin embargo, si le tratamos con una terapia de estatinas de alta intensidad, ven que podemos retrasar la aparición del primer evento cardiovascular a la década de los 70, incluso si ponemos una terapia máxima de combinación, porque si los tratamientos podemos posponerlo más si fuera un paciente que es un sujeto que no tiene hipercolesterolemia familiar. Pero vean lo que ocurre si este diagnóstico de los 20 años entre los 44. Tenemos ya poca capacidad de maniobra, poniendo estatinas de alta intensidad en monoterapia. Retrasamos solamente a la década de los 50 la aparición del primer evento cardiovascular y ya tenemos que ir a una terapia máxima combinada para poder retrasar la década de los 70. Por ello, insistir en la importancia del diagnóstico precoz para iniciar precozmente a estos pacientes y poder retrasar la manifestación, la primera aparición de los eventos cardiovasculares en estos pacientes que tienen tan elevado riesgo. Bueno, estas son los objetivos de tratamiento que todos ustedes conocen, son las guías clínicas de las diferentes categorías de riesgo. Y como ven aquí están, el riesgo alto está en los sujetos HF, que no tienen otros factores de riesgo principales, que por tanto estos sujetos ya de por sí tienen este riesgo alto y su objetivo debería ser reducir el colesterol L por debajo de 70 miligramos de cilindro, pero en los sujetos que están en prevención secundaria, los sujetos que ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, ya los consideramos directamente muy alto riesgo y deberían estar en objetivos de tener LDLs por debajo de 55 miligramos de cilindro. Por tanto, es importante conocer tener el paciente diagnosticado lo antes posible, saber qué tipo de mutación, porque nos hace decir el tipo de la gravedad de la hiperlipemia y desde luego si ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, pues hay que ir a objetivos de LDL por debajo de 5 miligramos de cilindro.
en la que tenemos cómo responden los distintos pacientes con hipertensión familiar en función del tipo de variante genética. Vemos que estos son todos pacientes que están teniendo niveles de PCSK9 y vemos que la reducción de cifras de colesterol LDL es variable en función del tipo de mutación que tienen, tipo de variante. Estos serían mutaciones en el receptor LDL, patogénicas, estos serían las que he comentado antes, significado incierto, estas reducen más. Y los grupos que menos reducen son las mutaciones en ApoB y las que tienen dos mutaciones en el receptor LDL. Por tanto, también el tener diagnóstico genético nos ayuda a conocer cómo va a responder al tratamiento cada uno de los pacientes. Este también es un estudio interesante en el que vemos la respuesta al tratamiento de acuerdo a distintas necesidades y terapias hipolipemiantes. Aquí tenemos las cifras finales que alcanzan los distintos pacientes tras distintas terapias. Y están agrupados por genotipo, en rojo los sujetos con FH con mutación positiva y en azules los que tienen influenza poligénica o bien indeterminada. Y podemos ver que en todas las terapias, los sujetos que tienen hipercolesterolemia poligénica, en azul, consiguen mejores objetivos, consiguen cifras de colesterol LDL más bajas que los que tienen mutación monogénica. Y esto solamente consiguen entrar en objetivos cuando están en terapias máximas y con niveles de PCSK9. Por tanto, una vez más, recordar la importancia de conocer la base genética del paciente, si es poligénica, si es monogénica, cómo va a responder a los distintos tratamientos y qué terapia aplicarle para conseguir los objetivos deseados. Otro ejemplo de la importancia de conocer la base genética es este caso que he comentado al principio de esta mutación en concreto del gen de ApoE, de la deleción de la leucina 167, que da lugar a un fenotipo indistinguible de la HF. Es que se ha visto que los sujetos portadores de esta mutación responden mejor a las estatinas que los sujetos portadores de mutaciones en el receptor LDL. Por tanto, consiguen objetivos con menores dosis, exaltación antes y tienen unos muy buenos resultados. Por tanto, sabemos que estos son pacientes buenos respondedores y que con estatinas de baja potencia consiguen objetivos. Por tanto, también es importante conocer si el paciente que tenemos delante tiene esta mutación en un receptor LDL para ajustarle las dosis de estatinas. Bueno, y por último ya quería un poco recordar que hemos estado hablando de la monogénica, poligénica, pero no debemos olvidar también que en algunos pacientes existe la causalidad digénica, es decir, existen pacientes que tienen variantes y mutaciones en dos genes, o sea, combinaciones de variantes en el receptor LDL, en el receptor LDL1, que dan lugar a fenotipos diferentes, intermedios entre monogénica, monogénica heterocigota y homozigota monogénica. De manera que al final lo que tenemos es, dentro de hipercolesterolemia tenemos un aspecto fenotípico amplio que viene definido, por supuesto, por los niveles de colesterol LDL desde los sujetos heterocigotos FH que podemos tener situaciones en las que solapan con las hipercolesterolemia comunes. En los extremos más altos pueden solapar pues, la homozigota. Y todo esto viene también definido por la etiología molecular, desde situaciones de hipercolesterolemia poligénica, variantes patogénicas en cada uno de los distintos alelos que confiere una hiperlipemia diferente, las hiperglicemias extremas de homozigotos del receptor LDL con alelos nulos. Y todo esto unido al background genético en otros genes que confieren o bien protección o más riesgo de enfermedad cardiovascular, pues nos va a dar el riesgo cardiovascular final del paciente. Es decir, que tenemos que tener en cuenta todo esto, la base genética, cifras de colesterol, para al final poder valorar de manera global pues, el riesgo de enfermedad coronaria que va a tener este paciente. Y por último, ya un poco como conclusiones, pues un poco las ideas que me gustaría que se llevaran a casa
el recordar que al menos 4 genes diferentes, receptor LDL, ApoB, PXL y ApoE, son los responsables de la hiperexona familiar autosómica semidominante. En todos ellos, o sea, al final son 4 genes, pero sobre todo en el receptor LDL se han descrito cerca de 3.000 variantes, es decir, variantes muy diferentes que dan lugar a proteínas diferentes y cada uno de ellos con un riesgo de gravedad de dislipemia diferente y riesgo cardiovascular diferente. Por tanto, es una entidad que, aunque la englobamos todo como hiperfamiliar, es una entidad muy amplia, con gran variabilidad fenotípica. Recordar también que muchos pacientes que tienen un fenotipo clínico de HF en realidad tienen una susceptibilidad poligénica, es decir, tener en cuenta también cuando no encontramos variantes patogénicas en los genes candidatos, tener en cuenta la susceptibilidad poligénica, que como hemos visto confiere el mismo riesgo, que es muy similar, aunque responde mejor al tratamiento. Los monogénicos, recordar la importancia de clasificar adecuadamente las variantes genéticas identificadas y únicamente asegurar el diagnóstico con las variantes patogénicas y posiblemente patogénicas. Recordar también la posibilidad de todos los efectos aditivos que he comentado, monogénica con poligénica, oligogénica cuando existen varios genes, etcétera, que todo ello va sumando riesgo de gravedad de hiperlipemia, riesgo cardiovascular. Y recordar que, pues bueno, el tratamiento hipolipemia la verdad se está reduciendo enormemente la enfermedad cardiovascular en la hipercolesterolemia familiar, pero debe emplearse precoz y intensamente. Muchas gracias. Preguntas en el chat, así que si os parece, vamos con la primera de Cecilia Brañes, y yo creo que es para Nuria, la doctora Amigó. ¿De qué manera el diagnóstico por resonancia magnética apoya el seguimiento de la terapia farmacológica? Bueno, hay un artículo del 2014 de TOZ en el que demuestran que las terapias guiadas por número de partículas en pacientes diabéticos, etcétera, conseguían efectos mayor eficacia, pero sobre todo es porque una bajada del número de partículas requiere más intensidad farmacológica que una bajada de colesterol LDL, porque básicamente cuando bajas puedes bajar partículas medianas en general y entonces aún no es como sea, no es proporcionado. Y necesitas más intensidad terapéutica para poder conseguir el mismo un porcentaje de bajada, ¿no? a nivel de partículas de colesterol. Sin embargo, nosotros cuando hemos planteado actualmente en la práctica clínica situaciones en las que podría ayudar a introducir el perfil de lipoproteínas, que aún no es tan barato como quisiéramos, etcétera, pues es sobre todo como para estratificar el riesgo. O sea, en casos de riesgo moderado en el que pues puede ser una herramienta que te ayuda a reestratificar y quizá entonces incrementar una persona con menos de 190 miligramos de cilitros de colesterol LDL, pero quizá 170 con algún factor de riesgo que por guías aún no sería clasificado de riesgo alto, pues quizá pues, si puedes identificar un perfil proaterogénico te puede ayudar a intensificar el tratamiento. Y es así como lo hemos planteado con diferentes unidades de lípidos, no tanto como para monitorización, aunque en algunos casos, cuando el colesterol LDL es muy bajo, el hecho de utilizar una técnica que no tiene la limitación de no funcionar también como free the wall para niveles de colesterol LDL por debajo de 70, pues por ejemplo lo podemos utilizar para cuantificar la concentración de colesterol LDL. Pero ha sido en muy pocas situaciones mucho más puntuales, no tanto como la de reestratificación del riesgo de diagnóstico. Muy bien. Otra pregunta que también yo creo que a lo mejor la puedes responder tú, Nuria, también es de Cecilia, que habla de la implicación de la hipercolesterolemia familiar y de su tratamiento farmacológico en el perfil lipoproteico y su contribución a disminuir el riesgo cardiovascular. Es otro de los casos que creo que la técnica no aporta tanto valor. O
sea, cuando el colesterol LDL es alto, hay hipercolesterolemia familiar, etcétera, o sea, el mensaje es muy claro, es tener que bajar, pero yo creo que el valor de la tecnología sobre todo está en esos casos en los que los triglicéridos empiezan a tener un papel. Quizá en esta hiperlipemia combinada de discriminar si los triglicéridos están alterando de manera global las otras lipoproteínas, ¿no? En el caso de hipercolesterolemia familiar en general tenemos muchos pacientes analizados y los niveles de colesterol es básicamente lo que está modificado en el perfil de lipoproteínas. Hay muchas partículas muy llenas de colesterol, el tamaño es normal, no hay alteraciones en composición, etcétera, pero hay tanto colesterol que se tiene que bajar y la potencia de la técnica para poder cuantificar realmente cambios composicionales o tamaños de función, etcétera, o HDLs con una composición de triglicéridos anormal, etcétera, no es en el grupo de HF, es en el grupo con algunas alteraciones en los triglicéridos. Muy bien, si te parece, dos últimas preguntas para Nuria y luego hablamos con la doctora Cenarro. Una es si la variabilidad que presenta la PCR, sabemos que la variabilidad que presenta la PCR es alta. ¿Se ha evaluado en las glicoproteínas? ¿Qué ventaja presenta las glicoproteínas? Esta pregunta creo que es muy adecuada porque no lo he mencionado y lo debería haber mencionado durante la charla. La PCR tiene un problema de que a nivel poblacional funciona muy bien de identificar aumento de riesgo, etcétera, pero a nivel individual presenta unas variaciones muy fuertes. O sea, un mismo individuo a veces se requieren 3 determinaciones para poder identificar qué concentración de PCR. Esto a nivel de glicoproteínas no pasa. Es como un marcador de una dinámica más lenta. Un poco yo hago el símil de la glucosa en sangre, que tiene unas variaciones muy grandes, el rango dinámico es enorme, y en cambio la glicosilada, la hemoglobina glicada tiene una modificación o un comportamiento mucho más a largo plazo, en realidad 3 meses, ¿no? Un poco se asocia a la exposición a la glucosa a los últimos 3 meses, pues en el caso de las glicoproteínas glicosiladas, en este caso, que requieren enzimas para poder glicosilarse, hay unas dinámicas mucho más bajas. O sea, hemos tenido la oportunidad de hacer algún experimento en el que el mismo grupo de pacientes se ha analizado en diferentes puntos temporales. Esto lo tenemos publicado si a alguien le interesa, y la variabilidad individual es muy baja. Y entonces esto hace que claro, como marcador sea más preciso a la hora de, o menos, más robusto, hay menos variabilidad, y entonces hay en algunos estudios que se comparan la capacidad de discriminar de la PCR en relación a las glicoproteínas en algún outcome clínico, como presentan menos variabilidad suele ser superior. Y para mejorar la evaluación del perfil lipídico preguntan, ¿medir el LDL directo, ApoB o perfil lipoproteico por lipoproteína, el perfil avanzado de lipoproteínas? Depende del dinero. Si tienes fondos, al final es una reflexión económica. La tecnología está. El tema es que si tenemos que decidir dónde poner recursos, se tiene que poner en donde sea más útil, ¿no? Entonces yo pienso... Como esa pregunta te la hace el presidente de la SEA, por dinero no hay. Vale. Entonces sí, no, pero pienso exactamente igual, aunque me la pregunte él, en el sentido de que para los casos que sea útil vale la pena porque tienes mucha información, tienes un perfil completo, tienes información de la inflamación. Al final la ApoB es una estimación del número de partículas, que el parámetro que intenta estimar o intenta reproducir es el número de partículas que se puede determinar con resonancia. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo y de esfuerzo un poco por parte quizá también de las administraciones. Hemos tenido en algunos hospitales más dificultad que otros en entrar, en el sentido de que si hay una apertura a la innovación o a alternativas como de compra pública innovadora, etcétera, que puedan ayudar a implementar soluciones innovadoras que al inicio son más caras, pero que se pueden generalizar y popularizar. O sea, en este caso depende de cuánto puedas destinar a esto. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Ahora preguntas para Ana, la doctora Cenarro.
También pregunta el presidente de la sociedad, ¿cuál debe ser el perfil de genes a estudiar en la FH más allá de LDL, ApoB o PCSK9? Bueno, por ejemplo, podríamos ponerle más atención a ApoE, que a lo mejor pues, se queda un poquito más relegada, pero también tiene su interés y su prevalencia. Sí, efectivamente, aparte de los genes clásicos, el LDL, ApoB, PCSK9 y LDL-RAP1, pues, bueno, como he comentado en la charla, el gen ApoE, que es un gen que no siempre se estudia en el diagnóstico de HF, porque es verdad que las mutaciones en ApoE se asocian con disbeta-lipoproteinemia, la mayoría de ellas, ¿vale? Se asocian con otro perfil de dislipidemia mixta, pero esta en concreto, la deleción de la leucina se asocia con ADH, hipertensión autosómica dominante. Entonces, en concreto, quizá no sería necesario secuenciar todo el gen de ApoE, sino mirar directamente esta variante, porque las demás es verdad que se asocian más con disbeta-lipoproteinemia. Por supuesto, también tener en cuenta el score poligénico, que quizá no siempre se calcula, porque permite muy bien clasificar a los pacientes. Y bueno, hay que tener en cuenta que el score poligénico, en el fondo, aunque son variaciones, o sea, pequeñas variaciones que van sumando, son también genéticas, con lo cual también se tienen desde el nacimiento, con lo cual también da lugar a una acumulación de LDL desde el nacimiento. Por lo tanto, importante también el score poligénico. Y luego también que me gustaría comentar que normalmente cuando se secuencian, sobre todo por paneles, factor LDL, con lo que se etcétera, pues se secuencian las zonas codificantes y una pequeña porción de los extremos de los intrones, que es donde están los sitios donde aceptores. Y bueno, y se ha visto recientemente que realmente en los intrones estamos perdiendo bastante información, porque realmente el DNA no es una molécula estirada, o sea, no está así horizontal. El DNA está enrollado, superenrollado sobre sí mismo, de manera que la existencia de mutaciones en regiones intrónicas lejanas puede que, una vez que la estructura tridimensional del DNA, una vez cuando está superenrollado, pueda afectar al splicing. Y bueno, pues se ha demostrado que con este tipo de secuenciación estamos perdiendo un poco toda esta información de mutaciones en intrones en zonas lejanas, ¿vale? En zonas de promotores, de enhancers. Es decir, que a veces, o sea, quizá cuando en un paciente no encontramos una mutación patogénica en los genes clásicos, ni en ApoE, ni tiene un score poligénico, quizá habría que ir a buscar en estas regiones un poco denostadas tradicionalmente, como que antes se llamaba el DNA basura, de las zonas intergénicas intrónicas, y que cada vez se ha visto más pues, que mutaciones en estas zonas pueden tener un papel importante a la hora de la expresión del gen y del splicing, ¿vale? Entonces, quizá a medida que las técnicas de secuenciación masiva incluyan todas estas zonas, es una cuestión de tecnología, bueno, y luego de interpretación de estos resultados, pues posiblemente muchos de estos pacientes que de momento tienen un fenotipo muy claro, pero no les hemos encontrado nada, puede que aparezcan cosas en estas zonas que comento. Muy bien. Nos da tiempo a unas preguntas que va dirigida tal vez también a Nuria. ¿Sería posible medir la glicosilación con una variable clínica que nos asocie, que luego puede hablarnos del riesgo cardiovascular? ¿Podríamos hacer esa asociación de glicosilación, variable clínica, riesgo cardiovascular? ¿Existe esta variable? ¿Y por qué, si existe, por qué no ponemos más atención? Sí, la variable, la cuantificación de glicosilación que se obtiene por resonancia magnética nuclear es una medida de la glicosilación global de proteínas plasmáticas que no es específica de una proteína, pero es que no es específicamente una proteína que se glicosila como respuesta a un proceso inflamatorio. La gracia, de alguna manera, de tener un marcador plasmático que no sea específico de una proteína es que todas las glicoproteínas que se glicosilan
añadiendo los azúcares que son visibles por resonancia, lo hacen de la misma manera, en el sentido de que cuando hay un proceso inflamatorio aumentan, porque hay otros reguladores que cuando hay un proceso inflamatorio disminuyen. En este caso, cuando hay un proceso inflamatorio de bajo grado, etcétera, aumenta la concentración de glicoproteínas y de las ramificaciones de estas glicoproteínas. Entonces, a nivel de resonancia magnética nuclear puedes transformar el área del pico asociado a estos enlaces de glicosilación en concentración de enlaces de proteínas glicosiladas plasmáticas. Y clínicamente es accesible porque de la misma manera como lo podemos determinar simultáneamente al perfil de lipoproteínas, todo el circuito que te permite determinar las lipoproteínas en la práctica clínica, podemos incluir esta variable de glicosilación global. Entonces, ¿por qué no se ha introducido? Porque tarda desde los estudios de intervención que he mencionado en la charla hasta que se implementa un biomarcador en la práctica clínica pueden pasar 20 años. Es muy difícil y además es apostar por algo de preventivo, que entonces también no estás tratando si no ves el beneficio a más años. Y entonces es todo cambiar las guías, cambiar los consensos, trabajar en esta dirección es muy lento. Al final yo creo que se consiguen cosas, pero que aún estamos lejos. Sin embargo, a nivel tecnológico o técnicamente, o si alguien de vosotros quisiera medir glicoproteínas plasmáticas, actualmente ya está disponible la tecnología y ya se está haciendo en algunas unidades de lípidos o en algunos centros privados, pero también públicos, aunque con un volumen pequeñito. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos cubierto el tiempo de intervención, el tiempo de la sesión. Yo creo que ha sido pues muy interesante. Bueno, que abre muchas posibilidades para seguir conociendo las enfermedades como siempre nos pasa. Bueno, agradecer especialmente a las dos ponentes, a la doctora Amigó, a la doctora Cenarro, pues su intervención, al doctor Blanco también. Y yo creo que, bueno, que por nuestra parte, pues agradeceros a todos los que habéis asistido. Sabéis que tenéis esta sesión grabada en la web de la SEA. Y bueno, y despedirnos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.